en una pequeña colina en las afueras de la ciudad de Jerusalén, se habían reunido grandes multitudes para ver morir a 3 criminales condenados. Pero por ahora no nos preocupa esa multitud. Cerca se encuentra un centurión del ejército romano, comandando su escuadrón de soldados que se encargarán de la ejecución. Aquí están los miembros del Sanedrín y el sumo sacerdote que la noche anterior había condenado a Jesús por blasfemia. Pero por ahora no nos preocupamos por ellos. Hay algunas mujeres cerca: María, la madre de Jesús, María Magdalena y algunas otras mujeres que siguieron a Jesús desde Galilea. Pero por ahora no nos preocupamos por ellas. No estamos pensando en los que aman a Jesús y en los que lo odian. Por el momento, tampoco nos preocupan ellos. En cambio, nos enfrentamos a 2 hombres clavados en cruces a cada lado y a Jesús en una cruz en medio de ellos. Los 2 hombres a cada lado de Jesús son condenados a muerte por crucifixión. Ambos morirán antes de que se ponga el sol. El Evangelio de Juan, capítulo 19, versículo 18, lo narra así: le crucificaron, y con él a otros 2, uno a cada lado, y Jesús en medio. Si hay una historia corta y poderosa para enseñar la esencia del Evangelio de la Gracia, es la historia del ladrón crucificado junto a Jesús. 2 ladrones fueron crucificados junto a Jesús. Uno confió en él y recibió la salvación, y el otro no. Tomémonos unos momentos para pensar en estos 2 hombres clavados en cruces a ambos lados de Jesús. Lo primero que tenemos que decir es que estos 2 hombres representan a toda la humanidad. Sí, así como lo escuchan, cada persona en la tierra está representado por los hombres en esas 2 cruces. Todos en el mundo, y todos los que aquí me están escuchando, y me incluyo, estamos representados por esas 2 figuras trágicas de la espantosa escena de la crucifixión. Al igual que todos nosotros, estos 2 hombres son pecadores. Veamos qué dice Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Estos 2 delincuentes moribundos han violado la ley del hombre y son culpables, pero tienen un problema mucho más serio que eso. Ellos son pecadores ante Dios. La Biblia lo deja claro. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:23. Algunas personas han cometido pecados externos como matar, adulterio o robo. Otros han cometido el pecado en sus corazones por el odio, la lujuria y la codicia. Pero todo el mundo ha cometido pecado. Todos somos pecadores por naturaleza y por práctica. La Biblia dice: no hay justo, ni aun uno. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. Romanos 3:10, 12. Estos 2 hombres, que son pecadores condenados, representan a toda la raza humana de los pecadores. No nos engañemos, todos somos pecadores. Si hubiéramos obtenido lo que merecíamos, cada uno de nosotros ya estaría en el infierno, porque todos somos pecadores y merecedores del infierno, a los ojos de Dios. Y puesto que todos somos pecadores, todos estamos condenados por nuestros pecados. Así que estos 2 ladrones nos representan a todos nosotros y a toda la humanidad. Ahora bien, la Biblia dice que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Hebreos 9:27. Estos 2 ladrones murieron cuando los soldados quebraron los huesos de sus piernas para que murieran rápidamente. No tienen a nadie que los lamente ni que los compadezca. Otra persona muere poco a poco, atendida por médicos, y es llorada por sus familiares y amigos. Sin embargo, todos mueren, y mueren en cierto modo igual, los pecadores yendo a encontrar a Dios. Yo digo que estos 2 hombres son como toda la humanidad, porque todos tenemos que morir. Es extraño, pero la muerte siempre llega como de sorpresa. Siempre es de repente. La gente nunca está preparada. Si la muerte llega arrastrándose como un cáncer para drenar tu fuerza y por fin detener tu corazón, o si se lanza sobre ti como un animal salvaje, la muerte es inevitable. Todos tenemos que morir. Estos 2 ladrones representan a todos los seres humanos en su muerte. Además, estos 2 hombres encontraron lo que todos debemos encontrar y saber, que solo la eternidad importa.
¿Qué les importa ahora cuando cuelgan desnudos en esas cruces, sin ropa, sin dinero, sin nada en este mundo? Lo único importante para ellos es que tienen que encontrarse con Dios. Solo la eternidad les importa ahora. 5 minutos después de tu muerte, no importará si eres un hombre rico como los grandes magnates o un pobre mendigo en un barrio pobre. No importará si conducías una lujosa camioneta Lexus o tenías que tomar un autobús para ir al colegio o el trabajo. No importará si tenías una bonita casa o vivías en una caja de cartón debajo de la autopista. No importará si te graduaste de una universidad grande o ni te graduaste de la escuela primaria o secundaria. No importará si fuiste un atleta fuerte o un inválido en silla de ruedas. Cuando la muerte viene a ti, como le llegó a estos dos hombres, nada más importa que la eternidad. Yo les digo a todos ustedes, mis queridos oyentes que me escuchan este día, no puedes escapar de la muerte. Solo importa la eternidad. Y qué necedad es estar tan preocupado con las cosas de este mundo que te pierdes del cielo. No seamos necios y preocupémonos por lo que realmente importa, la vida eterna. Cuando una persona estaba muriendo en una cruz, no le quedaba mucha energía. Mateo nos cuenta en su relato que los dos ladrones usaron el poco aliento que tenían para burlarse de Jesús. Así adoptaron el mismo comportamiento de las personas y los líderes religiosos que presenciaron su muerte. La única esperanza que tienen estos hombres es que Jesús está con ellos. Jesús en la cruz significa que la expiación ha sido hecha por el pecado. Estos dos hombres ya están perdidos, ya son pecadores, ya están condenados, están a punto de morir. Su única esperanza es que Dios envió a Jesús a la cruz para morir en su lugar, para expiar su pecado. Imaginen qué sustituto es Jesús, muriendo en el lugar del pecador, para pagar la deuda del pecador. Él está sufriendo en la cruz, en el lugar de los pecadores. Ahora Jehová cargó sobre él el pecado de todos nosotros, dice Isaías 53:6. La única esperanza para estos dos pecadores es que Jesús puede cargar con la culpa y el castigo por sus pecados. Y así es con todos nosotros. Jesús en la cruz significa que Dios lo ha enviado allí para salvarnos de nuestros pecados. Esto significa que Dios nos ama y dio a su Hijo para llevar nuestros pecados y morir en nuestro lugar, para pagar por nuestros pecados. Jesús en medio de ellos muestra que Él es accesible. Él está disponible para salvarnos. Él está entre dos ladrones. Eso significa que Él se ha humillado. Él ha bajado desde el cielo y se ha hecho parte de la humanidad. Él está allí para recibir a todos los que confían en Él. La Biblia dice, puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios. Hebreos 7:25. Cualquiera puede venir a Jesús por fe y se salva por Él. Pero el tiempo se acaba para estos hombres. Dentro de poco su última oportunidad de ser perdonados y salvos se habrá ido. Mientras un ladrón lanzaba insultos a Jesús diciendo, ¿no eres tú el Cristo? Sálvate a ti mismo y a nosotros. El ladrón arrepentido lo reprendió. Ni siquiera temes tú a Dios a pesar de que estás bajo la misma condena. Nosotros a la verdad, justamente, porque recibimos lo que merecemos por nuestros hechos, pero este nada malo ha hecho. Es interesante ver la transformación de este ladrón, quien dejó de burlarse de Jesús y empezó a defenderlo. ¿Qué cambió? No sabemos cuándo el ladrón arrepentido empezó a temer a Dios, pero es interesante pensar en lo que las Escrituras dicen sobre la crucifixión y lo que habría experimentado junto a Jesús. Juan narra que Jesús murió antes que los ladrones en Juan 19:32-34. Esto significa que el ladrón arrepentido pudo observar todo lo que sucedió cuando Jesús estaba en la cruz, incluido su clamor. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen, según narra Lucas 23:34. No sabemos lo que pensó el ladrón al escuchar estas palabras, pero no es difícil imaginar que pensamientos como el siguiente pasaron por su cabeza. Si él estuvo dispuesto a perdonar al hombre que le clavó los clavos en sus manos y pies, tal vez estaba dispuesto a perdonarme a mí. Ambos son igualmente culpables. Ambos están condenados. Ambos mueren en sus pecados. No hay mención que uno de ellos es mejor que el otro. Ambos son pecadores, condenados al infierno.
La Biblia nos dice que estos dos ladrones se mofaron de Cristo, injuriaban contra Él al principio del día en Mateo 27, 39, 44. Marcos nos dice, también los que estaban crucificados con Él le injuriaban, gritaban insultos contra Él, Marcos 15, 32. Estos dos hombres eran pecadores endurecidos. No hubo diferencias entre ellos. Ambos eran pecadores perdidos, pero uno de ellos tuvo convicción de su pecado por el Espíritu Santo. De repente el Espíritu de Dios tocó su corazón y confesó su pecado. El otro ladrón siguió insultando a Jesús, pero este hombre se había hartado de su pecado y le dijo al otro, ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Lucas 23, 40, 41. Él no confía en Jesús como un hombre bueno, sino como un pecador. La Biblia dice, Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Primera de Timoteo 1:15. ¿Ves? Cristo solo salva pecadores. Este hombre sabía que era pecador, por eso Cristo pudo salvarlo de la pena del pecado. Él había visto a Jesús morir en la cruz. Él oyó la oración de Jesús. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. En Lucas 23, 34. Vio cómo Jesús lo amaba y le importaba. Y él dijo, este ningún mal hizo. Él había oído a los principales sacerdotes acusar a Jesús de pretender ser el Mesías, el Hijo de Dios. Pero de repente este ladrón sabe en su corazón que Jesús realmente es el Mesías y el Salvador. Este hombre ahora tiene una fe simple, producida en su corazón por el Espíritu Santo. Y él le dice a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, tal y como lo narra Lucas 23, 42. Esto demuestra que confió en Jesús. Fue una cosa muy simple. Él no se detuvo. Él confió en Jesús y Jesús lo salvó. Y Jesús le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso, de acuerdo a Lucas 23, 43. Ahora bien, este ladrón confía en Jesús y Jesús perdona todos sus pecados y los lava con su sangre preciosa. No tienes que saber mucho para ser salvo. Tus pecados serán lavados por su sangre si confías en Jesús con simple fe. En un momento, este hombre pecador confió en Jesús y fue salvo. No había duda de ello en absoluto. Jesús estaba tan seguro de que este hombre era salvo que él le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. El momento en que confías en Jesús, también serás limpio de todo pecado y salvo por siempre y por toda la eternidad. Pero, ¿qué pasó con el otro ladrón? Si tomamos en serio la Biblia, está claro que el otro ladrón no se arrepintió ni confió en Jesús. No hay duda de que él fue al infierno al morir ese día. Ese segundo ladrón tuvo una última oportunidad para ser salvo, pero rechazó a Jesús. Y tuvo que ir al infierno para pagar por sus propios pecados, ya que se negó a confiar en Jesús y tener sus pecados perdonados por el Salvador. Él rechazó a Jesús y se fue al infierno. Querido pecador, tú puedes ser salvo, al igual que el primer ladrón lo fue. Le rogó a Jesús que lo recordara, y Jesús lo salvó, perdonó todos sus pecados y lo llevó al paraíso, al cielo, para estar con Dios ese día. Tú también puedes confiar en Jesús en un momento de fe, y Él perdonará tus pecados y te salvará a ti también. ¿Cómo oramos que confíes en Jesús hoy y seas salvo, perdonado de tus pecados por el Hijo de Dios? El ladrón creyó que Jesús era un rey con un reino verdadero. Los reyes normales no mueren en cruces y no tienen reinos después de morir. Entonces, el ladrón creía que este rey era algo más que un rey terrenal. Era un rey salvador capaz de llevarle a su reino celestial. Un ladrón que se despertó en la mañana camino al infierno, vio cambiado su destino eterno con una súplica sencilla al Salvador. Esta historia nos recuerda en primer lugar que la salvación es un don de Dios. El ladrón arrepentido no tenía tiempo para hacer buenas obras. No podía resarcir a quienes robó, no pudo ayudar a los pobres o incluso ser bautizado. Tampoco tenía una fe tan desarrollada.
Probablemente hubiera fallado una sencilla prueba de conocimiento bíblico. Todo lo que podía hacer era mirar al Salvador Jesucristo con fe y pedir misericordia. La experiencia del ladrón arrepentido es una ilustración perfecta de la verdad bíblica de que la salvación es un don de la gracia de Dios que recibimos por medio de la fe y no por nuestras obras, tal y como lo narran Efesios 2:8-9 y Tito 3:5. En segundo lugar, la historia del ladrón arrepentido nos muestra que ningún pecado es demasiado malo como para no ser perdonado. El ladrón arrepentido ya había recibido una sentencia de muerte por sus malas acciones. Todo lo que sabemos sobre su pecado es que las Escrituras lo llaman ladrón y criminal. Este pecado, según el mundo, merecía la muerte. Sin embargo, según Jesús era perdonable. La muerte de Jesús es suficiente para pagar la deuda de todos nuestros pecados. Así lo dice el apóstol Pablo en Romanos 6:23. Lo que el pecador tiene que hacer es reconocer y confesar su pecaminosidad y pedir perdón a Jesús. Por último, esta historia significa que hay esperanza para ti también. El ladrón arrepentido creyó en Jesucristo en sus últimos minutos. Esta es una prueba de que Dios mostrará gracia y perdonará los pecados de aquellos que creen en Él, incluso hasta antes del último aliento. Esta es una verdad gloriosa. Pero es posible que conozcas esta verdad y que pienses, viviré como quiero ahora y confiaré en Jesús cuando sea mayor. O confiaré en Jesús en mi lecho de muerte. Dos preguntas exponen la imprudencia en pensar de esta manera. Primera, ¿cómo sabes que tendrás la oportunidad más adelante? Es decir, tu corazón podría dejar de latir en un segundo e irías al infierno. Y segunda, ¿cómo sabes que vas a querer confiar en Jesús en el futuro si no quieres hacerlo ahora? La verdad es que somos como aquel ladrón. Hemos pecado contra un Dios santo y merecemos su ira y la muerte. Un día cada ser humano deberá presentarse para un juicio. Lo dice la palabra de Dios en Hebreos 9:27. No obstante, como vimos en la historia del ladrón, hay esperanza para todo aquel que se humilla delante de Dios en fe y arrepentimiento. Si haces esto, Jesús te dirá con gozo, en verdad te digo, estarás conmigo en el paraíso. Hemos llegado al final del video, mis queridos hermanos. Espero que les haya sido de gran bendición. Y si así fue, los invito a que compartan esta enseñanza en sus redes sociales. Le den me gusta, comenten y se suscriban a nuestro canal. Así nos ayudan a seguir subiendo contenido interesante y edificante para todos ustedes. Que Dios los bendiga y hasta un próximo video, Dios mediante.